y para Lenin, que fue el jefe de la Revolución de Octubre, los campesinos estaban catalogados como pequeños burgueses, que más tarde que temprano habrían de diferenciarse en burguesía rural y proletariado agrícola. Y el comunalismo rural era visto como brotes primitivos de anarquismo y contrarrevolución. Había una enorme incomprensión de la vida comunitaria rural. El socialismo agrario, decía Lenin, debía barrer con ese retardado mundo rural, y los campesinos pobres, ya proletarizados, serían los protagonistas de un colectivismo tutelado por el gobierno soviético. Bueno, nada más ajeno a las aspiraciones de los campesinos rusos, pero si me preguntan, nada más ajeno a las aspiraciones de los campesinos chinos, mexicanos. Los campesinos rusos, los mujiks, se rebelaron contra el orden zarista imperial y participaron en la insurrección tanto en 1905, que fue una revolución anterior a la del 17 fallida, como en 1917, porque querían una sociedad donde tuvieran cabida justamente como campesinos, con plenos derechos a la tierra y a la libertad de organización, es decir, a una vida autogestiva en todos los ámbitos. Los campesinos, pues, se oponían a un cooperativismo agrario implantado por el gobierno, por una autoridad lejana a sus tradiciones comunitarias. También esto les debe sonar un poco aquí con la experiencia mexicana. La revolución socialista, quiero decirles, no solo la impulsaron los bolcheviques, el Partido Socialdemócrata, también la impulsaron los ideólogos populistas campesinistas, su partido, el Social Revolucionario. Ellos tenían una visión más cercana y atinada del campesinado, que difícilmente comprendieron los bolcheviques. Miren ustedes, afirmaban estos populistas que el llamado atraso en relación al proletariado y a la sociedad industrial es en realidad un privilegio, una ventaja para acceder a un orden libertario superior, a un socialismo basándose en la comunidad rural. La comuna rural y sus tradiciones puede ser la base de una forma socializada sin tener que pasar por todas las desgracias del capitalismo que implica la expropiación, la acumulación, el empobrecimiento de unos a costa, el enriquecimiento a costa de los campesinos, ¿no? La acumulación salvaje. Esto pensaban los populistas, y esto también lo compartió curiosamente el propio Marx, porque tuvo muchísima relación con estos pensadores. Bien, esta cerrazón del poder soviético no solo fue ideológica. Debemos entender que en 1917 y 1918 la Unión Soviética se desarrolló en condiciones de hostilidad, de adversidad brutal. Vivió guerras internas, brotes contrarrevolucionarios zaristas que intentaron derrotar a los bolcheviques, invasiones, crisis económicas, hambrunas brutales, no había producción agraria, epidemias como el tifus por el desabasto de alimentos. Los bolcheviques, por ejemplo, en 1918 tuvieron que imponer un régimen que se llamó el comunismo de guerra. No había alimentos en las ciudades, entonces requisaban el grano a los campesinos. Y esto, puede justificarse o no, pero esto enfrentó a la población campesina y a los bolcheviques. Los campesinos no querían, ahora que habían ganado la tierra, ahora que tenían su propia cosecha, tenían que darla a las ciudades, porque de eso dependía la revolución. Y para hacerlo, los bolcheviques organizaron piquetes militares y requisaron el grano. Esto enfrentó y separó el proyecto campesino y el proyecto proletario. Por otro lado, deben ustedes saber que en 1918
los bolcheviques tuvieron que firmar la paz porque la monarquía entró en 1914 a la Primera Guerra Mundial. Y bueno, los que se fueron a la guerra eran soldados campesinos. En 1917, cuando se enteraron que había una gran insurgencia revolucionaria, pues regresaron y desertaron porque iban a repartirles tierra. Esta guerra tuvo que ser firmada por los bolcheviques en las peores condiciones. La firma se llamó la firma de Brest-Litovsk y por esta firma de paz Rusia perdió un montón de territorios, entre ellos Ucrania, Eslovenia, bueno, los países bálticos, y tuvo que enfrentar por ahí invasiones brutales. Esto significó cosas muy graves. Al mismo tiempo, cuando los bolcheviques llegaron al poder en 1917, por todas estas circunstancias, por lo que ustedes quieran, y por una razón ideológica también, el gobierno proscribió y persiguió a todos los demás partidos, incluido el de los campesinos, el social revolucionario. Creó un consejo militar revolucionario que inició las terribles purgas contra luchadores sociales y militantes y acabó pues con movimientos libertarios muy interesantes campesinos como el de Néstor Magno. Néstor Magno fue un anarquista, líder de un amplio movimiento ucraniano, la Magnovщина, que se desarrolló de 1918 a 1921 en Ucrania. Néstor Magno combatió a los ejércitos invasores promonárquicos y al mismo tiempo fue atacado por el Ejército Rojo en la retaguardia. ¿Por qué? Porque Néstor Magno y Ucrania era una región campesina muy importante que tomó la tierra sin pedirle permiso a los bolcheviques y organizó un país de comunas agrarias y obreras. De 1918 a 21 tuvo que combatir a ejércitos contrarrevolucionarios de ocupación mientras promovía estas comunas autogestionarias, pero finalmente en 1921 es aplastado por el Ejército Rojo. Los bolcheviques temían que Ucrania se separara, siendo uno de de las regiones cerealeras más importantes de Rusia. Eso puede justificar la represión a Magno. No es así. No es así. El magnovismo, Magno era como el Zapata mexicano. Las comunas magnovistas en Ucrania no tuvieron respiro para construir ese socialismo comunitario, pero lo iniciaron y bueno, desgraciadamente los soviéticos en el poder no entendieron tampoco eso. Yo creo que no se rescató y no se ha rescatado esta historia. No se cuenta esta historia en la historia oficial de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa sigue siendo una revolución proletaria, una revolución socialista, una revolución que finalmente, bueno, todos sabemos que derivó en un estatismo autoritario, burocrático y en el brutal y cruento estalinismo. Creo que los comunistas del gobierno soviético no pudieron aceptar que en un mundo que marcha hacia la libertad caben muchas utopías de socialismo, ninguna superior, todas hermanadas por la diferencia. Y esto pues no lo vieron los soviéticos, los comunistas soviéticos. Y bueno, apartaron, desaparecieron un camino diferente al del socialismo proletario. Bueno, muchas gracias. Si tienen algún comentario, alguna reflexión. Sí. ¿Para dónde? Ahí está el otro. Bueno.
Oye, lo sucedido no sería precisamente darle la razón a Marx, no sé. O sea, justo como que cuando todo está desarrollado, pues habría la unión de campesinos. Pero no lo sabremos. A ver si. Bueno, aquí la compañera comenta que si no es justamente que si el resultado de la Revolución Rusa no le da la razón a Marx, que si el socialismo se hubiera construido en una nación plenamente desarrollada como Alemania y Francia, quizá no hubiera derivado en este estatismo autoritario. No lo sabemos, nunca lo sabremos, pero por lo menos lo que sabemos es que el socialismo realmente existente durante el siglo XX, pues fue un socialismo que estalló en otros lugares, que fue un socialismo agrario, y nunca sabremos si las predicciones del socialismo en un solo país lo llevaron a fracasar de esa manera, si el socialismo hubiera sido un fenómeno planetario, quizá se habría llegado a la esperanza y a la tierra de justicia que soñaba Marx. No lo sabemos. Sabemos que a contracorriente de muchas predicciones, los pueblos construyeron una experiencia libertaria. Y bueno, yo creo que las revoluciones no solo pueden juzgarse por sus resultados, sino también por sus actores, por sus procesos, por sus aspiraciones. Bueno, la siguiente pregunta es, yo digo que lo que explicó usted sobre el movimiento que se dio en Rusia, de la cuestión agraria, se parece un poquito con el movimiento que hubo en 1910, pero cuando Carranza se implementó la nueva constitución, donde en la cuestión agraria se dividen dos, ejidos y comunidades, donde Zapata implementaba las comunidades nada más, no los ejidos, y Carranza decía que se tenía que implementar los ejidos. Con el mismo movimiento se ejercitaron las dos, pero cada una tiene diferencias. O sea, lo que yo quiero que amplíe un poco cuál es la diferencia internamente. Por ejemplo, en México, los ejidos están formados por los caminos campesinos, pero al mismo tiempo tienen sus reglas. Ajá, claro. ¿Sí? Pero también hay propiedad, y en las comunidades no. Ahí viven todos, pero nadie es dueño de todo. Es la diferencia entre uno y otro, el ejido y las comunidades. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahí cómo se manejaba la cohesión agraria en lo que está en la cuestión de Rusia. ¿Por qué existía esa diferencia? Por ejemplo, la Revolución Mexicana, Carranza quería desaparecer las comunidades, todas las comunidades indígenas y todo eso, ¿sí? Pero se implementó eso por la misma presión que existía dentro de los movimientos zapatistas agrarios, ¿sí? Claro. Lo que yo me gustaría que profundizara un poco cómo se manejaba uno y otro. A ver, de una vez, sí. Bueno, no sé si va a responder la pregunta o... No, sí, hablen por allá. Bien, quiero primero que nada felicitarla por su participación. Sé que es un trabajo como los que le antecedieron, de los compañeros que antecedieron, de investigar, de leer, de adentrarse y de interpretar
desde otro punto de vista, como se ha venido interpretando todas estas situaciones, y simplemente no preguntar, sino felicitarla por ese trabajo, y qué bueno que nos comparte su libro. Gracias. Bueno, yo le voy a hacer un pequeño pregunta o comentario. La Revolución Rusa, como un proceso en un momento histórico de la humanidad, con las bases filosóficas de pensadores alemanes, lograron tener la dirección de las acciones como un proceso. Como un proceso, tenían la planeación hasta llegar al comunismo que se iban a cumplir la electrificación de todo el país y otras acciones más. No se alcanzó a llegar. En el socialismo de ruso, como un proceso, fue avanzando, ¿sí?, con sus múltiples contradicciones. Creo que, como dijo el compañero que me antecedió, no se pueden copiar los modelos. El modelo que se está dando en Rusia no se podía copiar en México, por un lado. Y por otro lado, la comunicación de todo lo que estaba pasando en aquel continente, no llegaba la información, y lo que llegaba, pues hasta mataban a que hablara de Rusia o de algo de eso en este país. Entonces, considero yo que los distintos procesos, las distintas acciones dentro de un proceso como es la Gran Revolución Rusa, tendría que fecharse, porque hay una confusión de lo que pasó en un momento pasó en el otro momento. Que para abordar un problema del campesinado, ¿sí?, en una construcción como fue el socialismo de la Unión Soviética, se tiene que ser muy preciso para no confundir en el proceso histórico de ese país, porque por ejemplo Stalin ganó la Segunda Guerra Mundial. Stalin ganó la Segunda Guerra Mundial y nadie se lo puede negar, y si no le hubiera ganado a Hitler, y Hitler hubiera tenido tiempo, más vida, nos estuviera diciendo tal vez muchas de las cosas que estamos escuchando. Entonces, hay hechos que han sido positivos para la humanidad. ¿Quién quiere de nuevo un fascismo? Nadie. Stalin le ganó la guerra a Hitler. Otro hecho importante, ¿sí?, Lenin llevó a la práctica una planeación de el primer Estado socialista. Tenía que tener errores. Y aquí ahora sí vuelvo a lo que dijo el compañero, ¿sí? Si nosotros observamos, criticamos a los líderes, antes que consolidar las necesidades y conocer en qué momento está el movimiento social producto de que sus necesidades no se resuelven, entonces vamos a cometer más errores como sociedad. Y yo creo que esa es una herencia de esa experiencia histórica, ¿sí? A mí me parece correcto ese tipo de situaciones, porque nos permite hacer una reflexión y una disertación para que no nos vayamos a equivocar históricamente como humanidad, sino que pongamos las cosas en su dimensión y en su momento, ¿sí? Ahorita estamos en un momento donde tenemos toda la información de lo que es la Revolución Rusa, lo que fue el muro de Berlín, de lo que es nuestro muro como amenaza, porque dicen que es de nosotros, de lo que es nuestra situación económica, lo que es la corrupción como herramienta del imperio, ¿sí? Entonces, yo creo que qué bueno que estemos escuchando esto, ¿no? Porque hay contradicciones, nace la disertación de la contradicción. Muy bien. Bueno, a ver si las dos me dejan. Antes que nada, gracias por venir. De hecho, reconozco que me hace leer mucho.
Y yo quisiera saber cuál es su visión general, por qué tanta diferencia en la forma de pensar de León Trotsky y Stalin. Dejamos la ronda de preguntas para que conteste y si hay otras preguntas más, abrimos otra. Pues primero, muchas gracias por su atención, por sus intervenciones y por los comentarios. El comentario que hacía la compañera es muy importante. Efectivamente, el pueblo ruso, con Stalin a la cabeza, pues detuvo al fascismo, ¿no? Y eso es algo muy importante. La Revolución Rusa también fue muy importante, marcó hitos importantísimos. Fue una revolución que permitió, por ejemplo, una alfabetización rapidísima, llevó la educación a todos lados, hubo los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al aborto, el reconocimiento de la participación de las mujeres, fue algo impresionante que se dio por primera y yo creo que casi última vez en Rusia. Entonces, creo que Rusia, digamos, el acceso, la llegada del socialismo ruso hizo la diferencia con el mundo completo, ¿no? En términos de derechos humanos, en términos de derechos agrarios, se logró una de las reformas agrarias más brutales de la historia, que luego fue aplastada por el estalinismo, cierto, pero en muy poco tiempo, digamos del 17 al 21, del 17 al 24, hubo, digamos, avances impresionantes que eran también logros de la humanidad, ¿no? Y uno de los avances más importantes, digo, de las cosas que hay que reconocer, es que el pueblo ruso paró al fascismo y derrotó al fascismo, ¿no? Y eso es único. Bien, aquí ustedes han hablado. La última pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre Trotsky y Stalin? Trotsky decía que el socialismo no tiene futuro siendo un socialismo en un solo país, que la revolución social rusa debía haber sido el puente hacia otras revoluciones, que la revolución internacional, la internacionalización del socialismo era la clave y que por eso, se podía fracasar en términos de una construcción libertaria. Pero lo cierto es que hubo socialismo en un solo país hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, había diferencias graves y por supuesto Stalin en el poder se confrontó con Trotsky y Trotsky fue un expulsado de por vida, ¿no? hasta su asesinato. En cuanto a las comunidades rurales y los ejidos, yo pienso que, en México la lucha principal, digamos, en la región de Morelos fue una lucha por la restitución agraria de comunidades que tenían además títulos. Se trata en todos los casos de campesinos que son restituidos en términos de comunidad, de ejidos, o que son dotados o posibilitados de volverse campesinos a través de la compra y venta de sus parcelas. Pero que en todos los casos se trata de una producción familiar y de una producción directa de la tierra para quien la trabaja. Dejémoslo ahí porque ya es muy tarde. Gracias. Ya les a todos. ¿Quiénes no tienen libro? Levanten la mano. Bueno, todos tienen libro. Entonces vamos a pedirle a Lorena que si toma su libro y se pone adelante para tomar una foto. ¿Aquí? Acá adelante. Pero dicen que en México no se lee. Serán ellos los que no leen, los que lo dicen, ¿no? ¿Aquí con ellos? Ahí va. A la una, a las dos, a las tres. Es unas fotos que luego lo guardas en tus álbumes de recuerdo, ¿no?
Muchas gracias. 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 Mañana a las 4.